Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. Ya estamos metidos en la dinámica de las campañas, todo el mundo está siguiendo las quinielas de quién va a ser el candidato de los distintos partidos y dependiendo de cómo quedan estos ajustes ya empiezan a hacer sus apuestas de quién va a ser el próximo presidente de México. Sin embargo, la pregunta central es ¿y qué van a hacer con el país? Porque el país tiene serios problemas en seguridad, tiene problemas en su gobernabilidad, lo que ahora se ha dado en llamar la gobernanza, tiene problemas muy severos en su economía, que no crece lo que podría crecer, tiene problemas de injusticia, de disparidad en el ingreso, brutal, tiene problemas de infraestructura, es decir, podríamos hacer una larga lista de problemas. Y la verdad se ha dicho, escuchamos muy poco de cuáles son las propuestas concretas de cómo piensan enfrentar esos retos. Sin embargo, ha habido una persona de los mexicanos que han levantado la mano y han dicho aspiro a ir a la presidencia de la República, a llegar a la presidencia de la República, que ha dicho, que ha preguntado, bueno, desde hace un año, año y medio, quizá en un artículo periodístico, ¿el poder para qué? ¿Para qué queremos el poder? Es un priista, Manlio Fabio Beltrones, quien ha estado con nosotros ya en otra ocasión, senador de la República, y que ahora está ya en esta recta final en el proceso de, diríamos, selección interna de su partido. Y es por eso en esta serie de programas que hemos tenido con los distintos mexicanos que están en esta tesitura, que está aquí el día de hoy, Manlio Fabio Beltrones, para platicar con nosotros. Manlio, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Federico, Jesús, Carlos, gracias por la nueva oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes. ¿Poder para qué? Pues para poder resolver en buena parte los problemas que hemos tenido por muchos años, sobre todo en estos 3 quinquenios finales, en los cuales no tenemos una clara idea de cómo enfrentar el tema de la falta de crecimiento económico, del empleo, de la pobreza, de la desigualdad, de la inseguridad, pues el poder para compartir en buena parte el propósito y el objetivo de resolver los problemas mediante políticas públicas inexistentes hasta hoy. ¿Pero cuáles? Porque obviamente todos estamos de acuerdo que hay que crecer más, pero ¿cuál sería el catálogo de reformas para promover un mayor crecimiento? ¿Cuáles serían las 3 medidas que si tú fueras presidente impulsarías en cuanto llegaras al poder? Yo he tratado de sintetizar, por cierto, en algunas publicaciones y en algún ejercicio último que he hecho en este libro de la vida y la política, los ejes que pudieran quizá ordenar ciertas ideas. Y creo yo que el nombre del juego hacia el futuro se llama certeza. Certeza jurídica en todos los aspectos, incluido el personal y el de negocios, ojo, el de las inversiones, sobre todo para que éstas se hagan con una visión de largo plazo. Yo creo que nadie, hasta el observador nos habló de la certeza. Todos están de acuerdo que hay que moverse del lado de la certeza. Pero ¿cuáles serían los instrumentos para moverse? ¿Y cómo le explica hasta López Obrador si no entra siquiera mínimamente a ver los órganos reguladores de la economía? Porque vamos a ir viendo uno por uno. ¿Cuáles son los cambios para darle certeza a la economía mexicana? Bueno, esto yo ya lo voté incluso para que los órganos reguladores de la economía vayan y se conceptualicen incluso constitucionalmente para evitar que estos tengan una visión de corto plazo, sino que se constituyan como una ruta de largo aliento en competencia, ojo. Y también hay una iniciativa de reforma constitucional que ahorita platicamos para que el tema de la competitividad entre ya como una razón, eje, propósito de cualquier movimiento en la búsqueda del crecimiento económico en el futuro. En el tema de telecomunicaciones, que es la parte más viva de lo que pueden ser las inversiones de los próximos años para generar crecimiento económico y empleo, y también en el de energía.
Si tenemos 3 órganos reguladores verdaderamente del Estado mexicano y no del gobierno en turno, entonces habremos de aspirar a que las decisiones se tomen no con la pertinencia de lo que pueda ser el propósito del gobierno usted, senador, en este momento. Usted ha tenido una posición clave como líder del PRI para ratificar los nombramientos en las comisiones reguladoras. Y si hay, digamos, una deficiencia en las comisiones reguladoras porque hay, digamos, poca pulcritud en la distancia que deben tener los reguladores frente a los regulados, pues tiene que ver justamente con estas personas cuyos vínculos son muy claros entre esta función y los grandes conglomerados económicos. Ahí me parece que también hay una gran responsabilidad del Senado de la República y particularmente de usted frente a una serie de ratificaciones que este propósito de la neutralidad de los órganos reguladores es muy cuestionable. Pero lo atajo. Y lo atajo rápidamente, Jesús, porque esto es importante y hasta tú me vas a dar la razón. El Senado no ratifica los órganos reguladores hoy en día. Esa fue una facultad que cuando fue a la Corte la llamada bien o mal llamada ley Televisa, los resultados de la Corte fue que el Senado no tenía ni tan siquiera facultades para la no objeción, porque se trataba de órganos desconcentrados y no descentralizados. Y por eso hoy en día estamos ante una situación en la cual el presidente puede hacer nombramientos transeccionales sin tan siquiera la intervención de otro poder. Ahí es donde se encuentra toda la base de esta reforma constitucional que yo ya voté en el Senado y que se encuentra a disposición de la Cámara de Diputados. Hoy en día el Senado no ratifica y por eso es que los últimos nombramientos no cumplen con los requisitos legales, incluso por no cumplir alguno de ellos lo tenemos denunciado ante la Procuraduría General de la República, porque el delito lo comete el funcionario que acepta esa función, no el que lo nombra, sabedor de que no cumplía con los requisitos. Ahora, es cierto que en los órganos reguladores no hay esa aprobación. Lo hay en los... Pero son transaccionales los nombramientos. Los hay ¿Qué despropósito? En los nombramientos de los jueces, de los ministros de la Suprema Corte, lo hay en los funcionarios del Banco de México. Yo creo que ahí el Senado ha hecho razonablemente bien su trabajo. Pero hay un ejemplo que a mí me espeluzna, que es el del IFE, donde es, digamos, la mayor desconcentración posible en la medida en que el presidente ni siquiera propone, se ponen de acuerdo entre ellos. Y hemos visto 2 fenómenos. Uno, si alguna captura hay de parte de los reguladores por parte de los regulados, es en el IFE, con los que hoy están, que algunos están muy cercanos a los partidos, sobre todo al PRI y al Verde, y hemos visto el enorme problema para nombrar a los faltantes. Obviamente el espíritu fue distinto, Carlos. Por eso, pero los espíritus se corrompen. El espíritu del IFE es distinto al de los órganos reguladores. Y aquel es una autonomía que se descubre por el no nombramiento del presidente. Aquí nosotros conservamos el nombramiento del presidente, pero le damos una ruta de claridad para evitar el cuoteo. ¿Cómo? Bueno, el presidente nombra, y si el Senado no le gusta el nombramiento, el presidente vuelve a nombrar, y si no, el presidente nombra. Pero pasa por el mismo mecanismo de la Suprema Corte. Así es. Ahora, no presenta ternas, presenta nombramientos que cumplan con los requisitos legales, con las obligaciones legales. Hoy en día cualquiera puede acercarse a ser miembro de la COFETEL, de la COFECO o de la CRE, simplemente por la voluntad presidencial y porque trabaja con él y porque no se le ocurrió ver a otro. Sobre todo se ha insistido mucho en este papel, diría yo, de equilibrio institucional, de peso y contrapeso del Senado de la República. E incluso has hecho algunas propuestas que a algunos al principio les sonaron descabelladas, como la ratificación de todo el gabinete, es decir, no solo de unos cuantos miembros del gabinete, sino de todo el gabinete, porque piensas que esto podría darle más estabilidad. ¿Por qué no nos explicas? Porque para el auditorio que nos está escuchando ahorita decir, bueno, ¿qué ganamos con la ratificación en el Senado del gabinete? ¿Cuál sería la aportación de complicarnos todavía más la vida, no? ¿Cómo no, Federico? Porque además era la pregunta también
que ustedes me hacían previamente, tanto Jesús como Carlos, decía yo, certeza jurídica y entonces órganos reguladores perfectamente bien conceptualizados en donde se involucren dos poderes, pero con el propósito de tener gente calificada transeccionalmente. ¿Qué importa qué presidente de la República llegue si tenemos órganos reguladores independientes y que tienen una duración más allá de su sexenio, que no están comprometidos con ellos? Segundo, la certeza ciudadana. Esa ustedes la promovieron, ustedes le han dado un seguimiento, candidaturas independientes de partidos políticos, iniciativa ciudadana y lo que es referéndum o consulta popular, pasando por algunos otros ingredientes ahí que son reelección, que no les ha gustado mucho a algunos diputados y que eso se encuentra en discusión. Pero esta es una certeza ciudadana, y la certeza de gobierno. ¿Qué es lo que proponemos hoy en día y que se encuentra, por cierto, confirmado por la mayoría de los coordinadores parlamentarios que asisten en el Senado? Una iniciativa de reforma constitucional para poder hacer opcional lo que son gobiernos de coalición. ¿Esto qué quiere decir? No se está buscando un semipresidencialismo, no se está buscando un parlamentarismo, obviamente, se está buscando modernizar el sistema presidencial mexicano, con un ingrediente, con un instrumento novedoso que nos resuelva dos de las preocupaciones que tenemos y que las traemos desde hace muchos años. Primero, la creación de políticas públicas alrededor de un sexenio en el cual exista coalición o exista un objetivo común. Políticas públicas sobre educación, políticas públicas sobre seguridad pública, políticas públicas sobre crecimiento económico y generación de empleo, y así podría seguir. A cambio el coaligado que le da la razón en las políticas públicas, el presidente le entrega la ratificación de sus nombramientos. Ojo, el presidente conserva su facultad de nombrar y remover libremente a cada uno de sus funcionarios, pero pasa por una criba de calidad que es el Senado de la República. Pero ninguno de estos cambios necesitaría una estructura constitucional para darse. El presidente Calderón pudo haber invitado, y de hecho hay noticias de que hizo el intento de invitar a miembros del Partido Revolucionario Institucional a su gabinete, y el PRI dijo no. Este razonamiento que se nos ha dado de que no había un cobijo constitucional, pues me parece que tiene que ver más bien con la idea de háganse ustedes responsables del barco y allá nos vemos dentro de 6 años para ver cómo lo hicieron ustedes. Tiene que ver también con un sentido de corresponsabilidad de las oposiciones, y en donde creo que el PRI también tendría que darle cuentas a la ciudadanía de qué ha sido su gestión como oposición. Tienes toda la razón, y ahí para mí no habría más que aceptar tu reflexión. No obstante, yo quisiera también que ustedes consideraran que el sistema presidencial mexicano necesita también de estímulos para poder funcionar alrededor de los acuerdos que se deben de convenir entre quienes tenemos objetivos comunes. ¿Cómo no identificarnos entre partidos en la necesidad de tener una educación de calidad y sobre todo que esta educación se diferencie perfectamente bien entre lo que puede ser la educación elemental y la educación profesional? ¿Cómo no coincidir en la necesidad de la competencia? Pero es que hay muchos objetivos. Nadie debate sobre los objetivos. Los objetivos es que seamos felices todos. Y también que crezcamos más. Y los objetivos hoy en día es realizar las encuestas para ver quién va a ganar, pero no cómo nos va a ir. Pero las diferencias empiezan cuando se empiezan a morder los intereses. Y el partido y el PRI es una confederación de intereses en donde se puede hablar muy bonito de los grandes objetivos, pero en el momento en que se tocan estos intereses y estas alianzas electorales, ahí sí el asunto es que tomen la decisión los otros, que paguen los costos políticos los que están en los pinos. Pero por cuestión de incentivos también, tú lo acabas de reflexionar y bien, y creo que yo lo platiqué en esta mesa. Yo estuve en la oficina del presidente electo Felipe Calderón, cuando él nos hizo el ofrecimiento de hacer un gobierno de coalición, y que escogiéramos qué disciplinas, qué secretarías podían ser las que más nos interesase para sacar adelante este país que necesitaba de todos. Y nosotros lo que le respondimos es: usted ganó con reglas distintas, presidente. Usted
tendrá que hacer un trabajo correcto y es su responsabilidad. En el caso de que usted quiera convocar a gobiernos de coalición y para poder incentivar la creación de los mismos, pongámoslo en la Constitución con responsabilidades y deberes de cada uno de nosotros y cumplamos con esa tarea. Yo respondo, Jesús, en el tema de que no es necesario ponerlo en la Constitución, pues hay muchos ideales o fórmulas que a nosotros nos resultarían convenientes que no son necesarios ponerlos en la Constitución para cumplirlos, y ahí están en la Constitución como ejes normativos de lo que pudiera ser un propósito fundamental y común. Sí, pero es tan difícil cambiar la Constitución y son tan apremiantes estos cambios. ¿Por qué no haberle entrado con lo que se puede hacer? Es decir, buena parte, incluso nuestra fragilidad constitucional, creo yo, viene porque le ponemos tantos sagrados objetivos, pero no dejamos a la autoridad realmente actuar y moverse en ese sentido. Lo pensé mucho, pero también dejar en manos del voluntarismo el crear gobiernos de coalición no resulta la fórmula correcta y perfecta. Pero es voluntarista, porque para mí lo que hubiera tenido sentido en la reforma es que fuera obligatorio. Pues hacerlo semiparlamentario, así sí, porque acá sigue siendo voluntario, simplemente das o no el espacio para tenerlo. Brasil ha hecho todas las reformas sin que esto esté regulado. Carlos, lo ¿tú puedes crees tener que regulado el presidente y no pasa nada? Calderón, ganando con cerca del 37% de votación o del 37% de votación, ante las circunstancias en que obtuvo el triunfo según el Tribunal Federal Electoral, de menos de medio punto de diferencia con el siguiente competidor, si hubiese tenido ese instrumento a la mano no lo hubiera usado y hubiésemos resuelto más rápidamente Ustedes hubieran podido la decir gobernabilidad? hubieran podido decir igual que no, porque es voluntario. Pero le dijimos ahora que sí, y que él se instalase, y lo hicimos con responsabilidad. No, esa parte fueron totalmente responsables. Ahora me refiero pongámoslo en la Constitución y alentemos los gobiernos de coalición. ¿Por qué no ir más adelante? ¿Por qué nos quedamos en las alianzas electorales que nos sirven para ganar, pero no nos sirven para gobernar? Yo les propongo algo, tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte y cuando regresemos, ¿por qué no hacemos un ejercicio de tratar de explicarle al auditorio cómo funcionaría esto con los numeritos que tenemos más o menos accesibles sobre cómo viene la elección del 2012? ¿Cómo podría funcionar esto? Vamos a un corte y seguimos platicando con el senador Beltrones. De regreso con el senador Beltrones, discutiendo cómo se podría hacer efectivo, cómo se podrían generar incentivos para la colaboración entre los partidos políticos en caso que el presidente no tenga mayoría en las cámaras. Y él, como decíamos, ha propuesto un mecanismo que da cauce, si así lo quisieran el presidente y los partidos de oposición, para poder definir mejor qué le corresponde a cada quien. ¿Y por qué no nos explicas la mecánica? A ver, vamos a lanzar unas cifras. Las más recientes, PRI 40, PAN medios veintitantos, digamos 25, 27%. PRD depende de qué ocurra, si son dos candidatos de la izquierda o un candidato, pero podríamos estar hablando del 15%. ¿Cómo operaría la coalición? Hay dos posibilidades. La lógica sería que los dos primeros lugares, tanto PRI como PAN, hiciesen un gobierno de coalición y fijaran una política pública con objetivos precisos que nos identifiquen a cada uno. Yo diría que otra vez el objetivo es común, aunque tenemos diferentes formas de quererlo alcanzar, pero nos podemos acercar en mucho a ello. Y esta política se registra. En no quererlo el segundo lugar, pues el tercer lugar podría quedar en posibilidades de integrarse también en un gobierno de coalición, que por cierto tiene la ventaja de poderse revisar en la elección intermedia. ¿Funcionó o no funcionó? En el caso de la intermedia, si no funcionó, el presidente de la República puede optar por una coalición con otra fuerza política. Y es obligatorio esos 3 años, no se puede. Es obligatorio porque registra las políticas públicas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Dirás, deberías de registrar iniciativas, para ser más preciso. Bueno, si llegáramos a ese detalle, qué formidable sería. También necesita flexibilidad. Pero sí, se necesita mucha flexibilidad, por eso hablo yo, ojo, de políticas públicas. Yo no hablo del Plan Nacional de Desarrollo. Yo sé que algunos compañeros míos en Cámara de Diputados han propuesto que el Congreso ratifique el Programa Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo. Oye, esto
pues ya sería algo que difícilmente podría ocurrir, sobre todo en un documento de detalle como es el Plan Nacional de Desarrollo, pero políticas públicas sí. Yo agregaría algo más, el Plan Nacional de Desarrollo nunca se ha cumplido y no es obligatorio cumplirlo, entonces tampoco importa demasiado que pones ahí. Pero cómo le ponen tiempo y esmero, ¿verdad? Porque pero ¿cómo te lo imaginas? Porque está en la Constitución que tiene que ser un Plan Nacional de Desarrollo. Yo he hecho una metáfora, Federico, y no sé si sirva esta metáfora, pero quisiera aprovechar para platicarla con ustedes. Es como si te entregan un avión 747 2012 en propia mano y te dicen, mire, aquí tiene usted un radar y tiene usted aquí una computadora. Y tú te subes y dices, no, a mí apágueme el radar y la computadora, que a mí me enseñó mi abuelo, que fue del Escuadrón 201, a volarlo esto con sentimiento, con la vibración del avión, porque así es como mejor se sabe cuál es la ruta. Oiga, pero usted trae 500 gentes atrás que pagaron boleto. ¿No quisiera mejor que le prenda a usted el radar y que le prenda la computadora? Pues a final de cuentas, ese es un gobierno de coalición. Si ustedes no quieren hacer gobierno de coalición, en ese momento se gobierna a la clásica. No. La clásica es lo que tenemos. Pero me parece un poco desafortunado porque el radar es un instrumento para técnico para poderse mover en el avión. Lo que aquí estamos discutiendo es si había 3 pilotos. Exactamente, si va a ser un piloto y el otro va a jalar tal cosa y el otro la otra. Qué importante. Por eso dije, es un presidencialismo, es un sistema presidencial. No es semipresidencial ni semiparlamentario, es presidencial con un instrumento parlamentario que viene a hacer más fácil el ejercicio del poder. Pero ¿por qué no pasamos a un tema que está vinculado con esto? Lo había sacado ya Jesús, que es, al final de cuentas los partidos, tú has dicho que es una pena que nada más haya alianzas electorales y no programas de gobierno. Pero el PRI en algún sentido es una alianza electoral, es una alianza de muchos intereses que se ponen juntos y que por su naturaleza diversa y poco articulada les cuesta mucho trabajo hacer las cosas. Hoy hay mayoría de tu partido y de su aliado el Verde en la Cámara de Diputados. Proponen una ley laboral ellos, y ellos mismos deciden no votarla, porque en cuanto se toca uno de los intereses, en este caso, porque era muy leve, un cierto descomor del sector obrero, vino la marcha para atrás. Creo que resolver esto resolvería muchas cosas sin tener que pasar por la Constitución. ¿Cómo ves tú ese dilema de tu partido? Sí, yo me he preguntado mucho sobre ello, sobre todo en el anuncio de que ya éramos mayoría en la elección intermedia, cuando en el Senado seguíamos siendo los mismos. Yo soy la segunda fuerza, 33 de 128. Que se atora donde hay mayoría, no se atora donde hay 3 partidos. Sí, quizá también lo que falta es discutir hacia adentro del PRI qué es lo que queremos y ponernos de acuerdo antes de simplemente pretender volver a ganar el poder. Pero no parece que haya mucho interés en discutir en el PRI. Yo le he oído a usted hablar desde hace un buen rato de que hay que debatir sobre para qué quieren el poder, y yo veo que lo dejan solo. Hay ahí una candidatura muy perfilada en más de un sentido, que no parece particularmente interesada en plantear un proyecto, una serie de ideas, y no tiene mucho interés tampoco en debatir con usted. Lo están dejando, digamos, con este libro ahí solito. No, vamos a terminar un ejercicio que yo espero que sea bastante rico en la participación y en las ideas, y sobre todo en fijar los objetivos de qué hacer en el caso de ganar las elecciones del 2012. Y esto está llevado a cabo a través de la Fundación Colosio, que por cierto pretende terminar estos ejercicios a más tardar el 27 de octubre. Para ello habrá 3 foros fundamentales después de haber escuchado a muchos y haber integrado, sobre todo en la parte económica, en la social y en la de gobierno, cuáles son las ideas que mejor fluyen dentro del PRI para hacerlas un programa de gobierno. Yo sí estoy muy confiado y esperanzado de que ese ejercicio lo terminemos en el PRI antes de resolver quién va a ser nuestro candidato. No, permítame regresar al tema porque la propuesta está sobre la mesa. Gana el PRI la presidencia de la República con el 38-40%. Existe una segunda fuerza, que lo más probable es que sea Acción Nacional, y está, digamos, el mecanismo de la coalición. ¿Cómo se implementa? Seguridad pública, que es el asunto número 1. Se van a poner de acuerdo PRI-PAN y van a decir, y estas son las iniciativas que pretendemos impulsar, y eso queda registrado ante el Congreso. ¿O cómo
¿Cómo se come este platillo de la coalición, no? Sí, cómo no, Federico. Si llegara a verse hasta en el detalle de las iniciativas, sería lo correcto y tendríamos tiempo suficiente como para poderlas elaborar antes de que el próximo presidente asumiese el 1 de diciembre el poder. Y entonces tendríamos desde el momento de la calificación, que no pasaría más allá de septiembre, para construir esa coalición en ese periodo legislativo y registrar iniciativas, si es posible, ya de detalle, para que éstas sean votadas de inmediato en el momento en el que se asuma o antes de que se asuma el poder. A cambio, entonces se resolvería quiénes son los personajes más adecuados para que esa política pública surte efectos, porque de lo contrario tendríamos políticas públicas bien definidas, pero quizá no el mejor operador, salir ganando en los dos términos. Y eso es negociación pura. O sea, tanto es la apuesta a la política, es apostarle a la política, no a las cláusulas de gobernabilidad de una u otra manera, o a las segundas vueltas electorales que te pueden resolver la legitimidad del presidente del turno, pero no te resuelven las mayorías estables que te permitan que las políticas públicas surtan efecto. No, yo estoy de acuerdo que esa es la ruta, no comparto la otra, la de las mayorías artificiales, porque aún la segunda vuelta es un poco eso, una mayoría artificial. Simplemente creo que habría que modificar más cosas para generar realmente los incentivos para la colaboración. Si realmente tomas en serio el tema de una adecuada representación de todos los intereses, pues el sistema parlamentario con su representación proporcional es el que ha resuelto ese dilema. Ahora, yo creo que hay aquí un tema que tiene que ver, ahorita estamos hablando de un tema que tiene que ver con la formación de un gobierno y las herramientas de un gobierno. Pero a mí me parece que en el momento dramático en el que vive el país hay un asunto previo que tiene que ver no con el régimen político, sino con el Estado. Es decir, con esta palabra que está en su primera referencia del título del libro que ha presentado, que es el orden. El país necesita no solamente la construcción de una mayoría, sino necesita la recuperación del Estado. Y si hablamos de eso en relación con su propuesta, me parece que no solamente tenemos que hablar de sus ideas y de lo que está escrito, sino de su experiencia. Y su experiencia en términos de estos asuntos de seguridad pública está ligada a un tiempo de la historia mexicana afortunadamente superado, que es un momento predemocrático. En este sentido, me parece que su experiencia no es una credencial para los tiempos del pluralismo, los tiempos de la separación del poder, los tiempos en donde los derechos humanos cuentan, y no los tiempos en donde Fernando Gutiérrez Barrios era secretario de Gobernación, a quien usted sirvió. Como subsecretario de Gobernación también, no nada más como secretario. Así y es. por cierto, una muy interesante combinación de un demócrata puro como Jesús Reyes Heroles como secretario y el otro como subsecretario de Gobernación, en momentos en los cuales habría que lidiar, porque eso era lo que se estaba viendo en el mundo, con dos bloques económicos. El bloque que teníamos en la Guerra Fría hacia Estados Unidos y el bloque soviético, que por cierto el primero financiaba dictaduras en Latinoamérica y el segundo financiaba guerrillas. Y nosotros estábamos en el intermedio sin las dictaduras y sin las guerrillas, de tal manera que alguien muy inteligente fue el que vino a decir que esta era quizá una dictadura perfecta. Pero bueno, en ese tiempo, y por cierto aquí lo relato en este libro, a mí me ha dado el privilegio de poder haber participado en lo que fue el régimen hegemónico. Un sistema presidencial pensado para el mismo, con algunos ingredientes novedosos que incluso hicieron aparecer la pluralidad en México, no obstante que todavía estábamos en esta etapa predemocrática en México, pero buscando esa salida. También me tocó participar como subsecretario de Gobernación en la creación de todas las instituciones que permitieron de una u otra manera en el tiempo un aterrizaje suave en lo que fue lo que es la alternancia, y hoy estoy decidido a vivir la transición. Este es un privilegio que la vida le da a un político y no voy a cejar en el propósito.
Bueno, pero digamos, toda esta referencia que hace usted a la Guerra Fría y México como un país que está entre la batalla de dos imperios, finalmente es la reivindicación de mecanismos que no eran mecanismos democráticos. Pero eso está definido, y que particularmente en la lucha contra el crimen me parece que es un expediente que significa una gran tentación para muchos mexicanos, la idea de esto que muchos priistas dicen, nosotros sí sabemos gobernar, nosotros sí supimos gobernar a México, pero lo hicieron en contextos radicalmente distintos, en donde no existía un Congreso como el que existe ahora, donde no existían medios tan vigilantes, donde no existía un poder judicial que puede enmendarle la plana al presidente de la República. En ese aspecto, pues me parece que son credenciales, una preparación política que no embona con los tiempos democráticos. Y yo creo que sí, porque no es necesario el que tú digas que debe de ser novedoso y recién nacido en la democracia mexicana como para no entender lo que son los grandes retos y las asignaturas pendientes para que esa madurez democrática ahora se refleje en algo muy importante, en resultados de la democracia. A mí me preocupa hoy en día... Resultados y también procedimientos. A mí me preocupa hoy en día, con el procedimiento. Me preocupa mucho que existan voces de uno y otro lado que empiecen a decir que la democracia no nos ha dado los resultados que nosotros esperábamos y que entonces estén pensando en actitudes y en propuestas regresivas. Yo, por el contrario, digo que los problemas de la democracia se combaten con más democracia y hacia adelante, ni un paso atrás. Y por eso buscar nuevos mecanismos que acomoden al sistema presidencial mexicano en un ambiente de polaridad, de pluralidad, pero sobre todo de inquietudes democráticas. Ahora, déjame, la pregunta de Jesús me deja, digamos, de alguna manera inquieto, porque, a ver, lo voy a poner así, hace 3 semanas estuvo en esta misma mesa el senador Carlos Navarrete, y hubo una pregunta que le formulé yo, en donde le dije, bueno, Carlos, tú fuiste un hombre de izquierda. Dijo, no solo de izquierda, yo fui comunista y estatista, pero el mundo cambió, el país cambió, y yo cambié, y ahora yo me defino como socialdemócrata, lo dijo en la misma silla en la que estás tú sentado. Entonces, lo que acaba de plantear Jesús es digamos, un dilema que pareciera no da esa oportunidad de decir, bueno, usted viene senador del régimen pasado y entonces se canceló. ¿Cómo es posible que pretenda usted operar en un régimen democrático? Yo creo que lo interesante de lo que ha ocurrido en México en las últimas 3 décadas es que muchos de los personajes que siguen circulando vienen de atrás de todos los frentes, porque también el Partido de Acción Nacional tenía una actitud ante el poder muy distinta de la que tiene actualmente. Yo no diría eso. Yo no creo. Todos nos hemos ido perfeccionando, no creo que ante la realidad. No creo que cancela, pero me parece que el mismo examen de conciencia que implica el trayecto de la vía revolucionaria, la vía electoral que cruzó la izquierda, es el examen que uno le exige al PRI. Y yo creo que el PRI no ha hecho ese examen de conciencia. El PRI, después de perder el poder, no reaccionó de manera tal que le dijera a la sociedad mexicana de qué estaba orgulloso y de qué no está orgulloso, qué funcionaba antes y qué no funciona ahora. A mí me parece que el PRI no ha hecho un examen público de conciencia. La izquierda sí lo ha hecho, una izquierda sí lo ha hecho. Es lo que quiero decir, fíjate, en el bloque, es más, en el bloque dijiste la izquierda. ¿Perdón? Hombre. No toda la izquierda. No, hay una parte que incluso está en actitudes regresivas, de regresión total, quizá aspirando a ser el PRI de la modernidad, y nosotros estamos buscando, muchos de nosotros, el cómo generar una serie de instrumentos novedosos en un ambiente democrático que sean más funcionales, que permitan que la democracia dé resultados. La diferencia de esa izquierda que sí hizo la tarea y sí cambió, es que sí se definió como estatista, lo defendió hasta con las armas, y hoy se ha definido claramente como socialdemócrata y han cambiado sus instrumentos, aunque quizá no sus objetivos. Yo en general en el PRI no he visto esa redefinición. La ideología dominante en el PRI económicamente es muy parecida a la del antes de la apertura. Por eso cada vez que se mueve... De ahí mi reto. De ahí se mueve, cada vez que se mueve una pieza, la pieza de la energía, ¡pum!, sale la dinosauriada y quedamos con las mismas reglas de hace muchos años que ningún otro país sigue. Y en el tema de seguridad al que se hacía referencia Jesús, me parece que hay una pregunta
y una toma de responsabilidad que el PRI no se ha hecho, y es: no le legaron a la democracia instituciones policíacas, instituciones de procuración de justicia fuertes, como se la legaron los españoles y los chilenos, porque a sus respectivas transiciones democráticas. ¿Por qué? Porque esto se resolvía en el control político, sin respetar las reglas. No tuvo que de la Madrid que desmantelar la Dirección Federal de Seguridad Pública, porque era un cochinero espantoso. Es decir, ahí hay una responsabilidad, y yo no he visto, digamos, una reacción respecto a cómo se podría hoy, en este mundo democrático y esperemos de instituciones, solventar ese déficit que pero esa ruta, quedamos. si la seguimos, entonces, si se desmantelaron estas dos oficinas que resultaron un caos al final del propósito original, se creó el CISEN, es lo único que subsiste hoy en día, creado también en gobiernos priistas. Por cierto, la Policía Federal Preventiva es una idea que surge desde la administración de Ernesto Zedillo, sí, y pensada directamente por el entonces secretario de Gobernación, Francisco Labastida. Tienes toda la razón, pero ve las policías en su conjunto, una policía de 7,000 efectivos o menos, es decir, hubo unos esfuerzos finales, pero la forma en la que se resolvían los problemas de seguridad en los 60s y en los 70s no pasaban por instituciones fuertes. Claro, pero no pasaban aquí y en muchos otros lugares. Eso no lo podemos reproducir, sino por el contrario, tomar la experiencia de lo sucedido para ir hacia adelante y crear las instituciones más fuertes. Una de ellas, en la que yo confío, una Procuraduría General de la República poderosa, pero sobre todo sumamente sólida en su constitución y autónoma. Porque de lo contrario, lo único que vamos a estar haciendo es formando policías que no nos van a dar los resultados que nosotros estamos esperando. Bueno, eso es una política pública. Una política pública pactada es ¿por cuánto tiempo más deberá de permanecer el ejército en las calles? Pero perdón por el tiempo, porque tenemos un corte. Bueno, regresamos a los tiempos en un momento, discutiendo con el senador Beltrones aquí en Entre Tres. Sale y con imprecisiones realmente torpes y tristes. Yo tengo que... Bueno, seguimos hablando con el senador Manlio Fabio Beltrones. Estábamos hablando sobre la exigencia de la recuperación del orden en el país, la necesidad de apostar por instituciones, y aquí en este momento vivimos una situación anómala, que es el que el ejército mexicano está a cargo de la seguridad pública. ¿Qué es lo que piensa usted sobre este tema, y de qué manera podemos empezar a vislumbrar el hecho de que los militares regresen a los cuarteles y que las policías tengan la corpulencia para hacer frente al crimen organizado? Sí, el orden del que yo hablo no es referencial específica y exclusivamente en materia de seguridad pública y de justicia, sino en muchos aspectos de la sociedad mexicana que, por no tener esa disciplina y ese orden, no tenemos en el contexto una política pública definida. Y el rumbo es en plantear, en la suma de estas políticas públicas, cuál es el destino de México, no por el próximo sexenio, sino cómo nos lo imaginamos dentro de 25 años. En específico, en seguridad pública, el Ejército y la Marina han tenido que salir a las calles en apoyo, en auxilio de las fuerzas del orden civil, que han sido incapaces de brindarnos la seguridad que todos exigimos ante la delincuencia organizada. Estos lo han hecho con reglas muy anteriores a lo que puede ser hoy sus funciones. ¿Cuándo vamos a revisar las mismas? ¿Lo vamos a hacer en el camino acomodando las calabazas, o les vamos a dar la certidumbre a cada uno de ellos? Nosotros ya hicimos, no la iniciativa, sino una minuta votada la iniciativa en el Senado sobre la Ley de Seguridad Nacional, que está a disposición de Cámara de Diputados. Pero esto debe de formar una política pública, perdón por la expresión reiterada, en la cual coincidamos todos para evitar tantas discusiones y las soluciones sean más rápidas que lo que hoy aparecen. El Ejército, y lo he escrito o lo he declarado en diferentes lugares, pues mínimamente para el próximo gobierno, si no sabe qué hacer
con su función en los primeros 100 días, no podrá acomodar verdaderamente la propiedad de su acción a lo que todos nosotros estamos deseando. ¿Qué quiere decir eso? 100 días para hacer que el gobierno se comprometería que en esos primeros 100 días ¿pasaría qué? ¿Qué pasaría? ¿Cuánto tardas en crear las policías y la capacitación de la policía o la suma de policías en policías estatales, como también se ha Mucho planteado? más de 100 días. ¿Cuánto tardas en hacer una política pública al respecto y en fijar entonces en esos 100 días mínimamente cuánto más el ejército, las Fuerzas Armadas deben de permanecer en la calle, pero con fechas específicas? Tú no puedes aspirar... en esos 100 días se establecerían las reglas del juego, o sea, Claro no más que de 100 sí. días Y para decir al ejército. para eso es la política pública, Ahora, para eso los invitas a hacer políticas públicas. Temas que están ahí todavía pendientes. ¿Mando único a nivel nacional o no? Claro que sí, pero mando único a nivel nacional y estatal. O sea, una gran Policías policía federales nacional y una las gran policías policía estatales. Ahora, otra vez, los gobernadores podrían tener mandos únicos si quisieran, pero no los tienen. Lo podemos convenir. Hoy en día esto vendría siendo parte de un convenio en la cual una policía estatal podría aglutinar a las municipales y también la Policía Nacional podría convenir con las policías estatales ciertas políticas públicas, pero no lo hacen. Bueno, por eso hay que ponerlo también Uno de los dentro de la ley. temas que más se dice y con razón es que no se ha resuelto el problema de lavado de dinero. Vamos por los malos, pero no por su dinero. Ustedes sacan una iniciativa, una minuta, está en la Cámara de Diputados y otra vez está atorada ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no hay más capacidad de la Cámara, que tiene un solo partido realmente para tomar las decisiones importantes, de mover este tipo de temas? ¿Y por qué el Senado no presiona más por las minutas que mandó? Yo podría hacer muchas observaciones, pero quizá concluiría en que no es suficiente tener la mitad más uno de la Cámara de Diputados para asegurarte de que las cosas pasen. No hay un voto monolítico ni tan siquiera dentro del PRI y menos sumado con el Partido Verde Ecologista en esa misma representación. Yo creo que se necesita el fundamentar mucho mejor la pertinencia de una ley en contra del lavado de dinero como lo hicimos. Por ejemplo, la iniciativa del Ejecutivo la mejoramos en el Senado porque no incluía los entes financieros. ¿Será nada más el lavado de dinero entre personas, entre particulares, entre compra y venta de bienes de unos y otros? ¿O los entes financieros tienen mucho que ver en el lavado? Estos ya quedaron incluidos, están en reflexión en Cámara de Diputados. Que no pase en Cámara de Diputados, hoy en día para mí es inexplicable, pero sería muy explicable si me regresan a esa minuta perfeccionada y votada en este mismo periodo. Pero no parecería, no está ni siquiera en... A mí me han dicho que sí la están estudiando y muy en serio y haciendo ciertas modificaciones que para nosotros son aceptables. Ahora, a mí me parece que de pronto, digamos, ponemos mucha atención en las plataformas, en los proyectos, pero creo que tan importante como eso o más es con quién están los candidatos y de qué manera puede haber un referente de confiabilidad de quienes quieren ser presidentes de México. Y ahí me parece que su partido es un territorio en donde hay muy pocos referentes de seriedad. Yo oigo lo que hace el presidente de su partido y me parece que no le presenta al país una referencia de un liderazgo sobrio, medianamente serio de un partido que está preparándose para recuperar el poder. Veo, digamos, la confederación de gobernadores que tiene el Partido Revolucionario Institucional y me asusta que el PRI regrese al poder, porque me parece que eso que dice usted ahora, de que hay una lección, de que se ha aprendido, de que es un nuevo régimen político, pues me parece que no cruza por la cabeza de sus colegas priistas. A mí me gusta mucho tu escepticismo ilustrado, Jesús, porque no sé si es nada más referente al PRI, pero creo que podría ser aplicado también a algunos otros partidos que han hecho de las figuras personales o de los personalismos el tema de la indefinición sobre lo que quieren, lo que buscan. En el caso de mi partido, para no estar hablando de otros partidos políticos, entiendo y comprendería lo que es la función del presidente del Comité Ejecutivo Nacional
del PRI en batallas electorales precisas de este momento. Hoy el presidente como las de que su está partido viviendo. dice que el tema de la reelección merece un análisis profundo. Pues ojalá ¿Cómo lo es hagan posible pronto. que a estas alturas no haya una posición clara, firme, pública ¿Sí o no? sobre la reelección? Yo creo que esa es una definición perfecta Aunque yo acepto, de la ambigüedad latosa del PRI. aunque yo acepto que en Cámara de Diputados su reflexión haya sido de que utilicemos este novedoso instrumento de la consulta para llevarlo en época electoral, como podrían ser las elecciones del 2012, a que se definiera por parte de la población sí o no sobre la reelección y con eso tomarlos en consideración. Aceptaría. Ahora, para que el presidente de un Yo lo partido aceptaría. nacional tuviera una postura. Bueno, nosotros ya fijamos una postura como parte del Partido Revolucionario Institucional en el Senado y la hicimos de manera clara y la enviamos en carácter de minuta. Si hay una reflexión que comparte el presidente del partido con la bancada de Cámara de Diputados, para mí es muy respetable. Ahora, vamos a ver ya el trayecto en el que te encuentras. Las encuestas le dan hasta ahora una ventaja muy amplia, muy cómoda al Partido Revolucionario Institucional, ya lo dijimos en un par de ocasiones, seguido el Partido Acción Nacional, y muy en un tercer nivel muy lejos el Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, cuando se empiezan a mezclar, diría yo, las personas con las tendencias, es realmente este suspense del que vivimos los politólogos. Entonces viva el suspense. El asunto se pone mucho más interesante porque resulta que, por ejemplo, hay candidatos que le aportan a su partido, o precandidatos o aspirantes a candidatos que le aportan a su partido, y hay aspirantes que en realidad le restan a su partido porque sus negativos son más que sus positivos. ¿A dónde voy con todo esto? Van 2 o 3 encuestas que se publican en donde Enrique Peña Nieto le ganaría al PAN y al PRD, pero también Manlio Fabio Beltrones le podría ganar en todas sus combinaciones a estos partidos. Aunque con un menor porcentaje. Con un porcentaje mucho menor. ¿Cómo es leído esto al interior de tu partido? Me imagino que no ha de ser fácil. Se lee con alegría, primero, que el PRI les gane a todos. Segundo, que tengamos un candidato como Enrique Peña Nieto que gana con un margen muy holgado. Hoy en día lo dicen las encuestas. Y que adicionalmente tenemos a otra carta partidaria como es la que yo represento, que también puede ganar, pero con un margen más estrecho, como han sucedido la mayoría de las elecciones de los últimos tiempos. Pero por eso es que yo estoy más obligado hoy en día a exigir dentro de mi partido que se debata si vamos a ganar, qué es lo que vamos a hacer, si vamos a recuperar la confianza de la gente, mínimamente digámosle que no vamos a hacer las cosas iguales que en el pasado y propongamos cómo enfrentar el futuro. Esto es una exigencia que le debemos a la gente. En ese sentido la pregunta de Federico, ¿y cómo lees tú que si ponen al Peña Nieto versus Beltrones te saca una ventaja gigantesca? Primero lo leo con ¿cómo puedes ganar real esta alegría. contienda? No, leo con real alegría que el PRI gana en cualquiera de esos escenarios. Pero Y en segundo, la candidatura, Peña Nieto tiene una ventaja gigantesca. sí. ¿Qué tan factible es que le puedas...? A ver, pero lo que primero que yo estoy planteando es lo factible de construir un proyecto de Nuevo México para que nosotros respondamos con Pero en mayor velocidad. estas cosas que nos ha dicho, Enrique Peña Nieto tiene tache en cada una de ellas. Es decir, si la idea es suscriban mi proyecto, la verdad que no es una recomendación para votar por Peña Nieto, que no está a favor de la reelección, que no está a favor de los gobiernos de coalición, que quiere un premio supermayoritario a quien gane las elecciones, que quiere la segunda vuelta. No es el proyecto que usted abandera el mismo de Enrique Peña Nieto. Lo que usted nos está presentando en este libro es un respaldo a Manlio Fabio Beltrones, pero no a Peña Nieto, que no está detrás de esta visión de México. Es mi posición, Jesús, dentro de mi partido por la que yo pretendo luchar y hacerla valer en cada una de las discusiones que se dé en el momento en que nosotros construyamos el proyecto de un nuevo México que nos imaginamos hoy en día. Venir y decirles a ustedes que tengo la lógica que han utilizado
algunos otros personajes para reflejar en una intención de participación. Yo retiro mis pretensiones porque las encuestas no me son favorables. Sería verdaderamente un despropósito en mi vida, que señalé hace un momento, ha evolucionado del régimen hegemónico a lo que puede ser la alternancia y que visualiza la transición, simplemente porque las encuestas no favorecen. Es cuando más uno se ve exigido de poner proyectos de nación por enfrente que nos permitan a nosotros ir en la misma frecuencia de apoyo a un partido que va a competir en las elecciones de julio con el candidato que sea mucho más rendidor. Ahora, un tema que está haciendo mucho ruido, que tiene que ver más con lo que has hecho en el pasado que en el presente, que es la ley electoral. A mí me parece una ley con enormes problemas. ¿Te arrepientes de haber sacado esa ley? De ninguna manera, sobre todo porque llegamos a conclusiones quizá no las totalmente correctas, que pretendían resolver un problema que veníamos arrastrando y que casi terminó en un conflicto en el 2006 en la cual el presidente no podía tomar posesión y que era referente y que era referente a la inequidad, que por cierto la denunció en el año 1994 el mismo Ernesto Zedillo, que se vio triunfador con más del 50% de la votación. Pero las elecciones del 2006 no fueron inequitativas. ¿Cómo fueron entonces, ¿Fueron equitativas? En términos del acceso a los medios, en términos de los recursos. Eso lo tendríamos que sostener con números y cifras, si es equitativo. Van a ser más equitativas, pero que las del creo 2012. Que esa no fue la discusión en su momento, y ustedes, que son los reflejos vivos de la historia y de la memoria, deberíamos de hacer un alto en el camino y admitir que lo que nos sucedió en el 2006 en buena parte tuvo que ver con ese acceso inequitativo y la aparición de algunos personajes o representantes de intereses específicos en la contienda con más dinero que el otro. Bueno, en la siguiente contienda el PRI va a tener más dinero que los otros. Pero esto ya está, normado, de la ley, eso sí importa. Por va cierto, a tener más acceso a los medios. Por cierto, cuando hicimos esa ley, ustedes la pensaron muy bien. Cuando hicimos esa ley, que vayan a aprobar los otros. Bueno, ese es otro asunto, pero aquí ya está puesto sobre la mesa. Si hay que hacer reflexiones al respecto, deberán de ser después del 2012 y deberemos ser muy estrictos con el cumplimiento de esta legalidad en las elecciones de julio del próximo año. Yo sí creo que las leyes no se hacen de una vez y para siempre, menos en tratándose de temas electorales y viendo la evolución de los medios electrónicos. Hagamos entonces lo necesario para perfeccionarlo, pero por lo pronto respetémosla. Bueno, tenemos que despedir el programa, ahí lo tiene usted, ya está en librerías. Ya está en librerías. Lo del editorial no es una... ya sabía que iba a llamar la atención. No, lo que pasa es que es la mejor forma de poder entrar a un centro de distribución masivo. Muy bien. Bueno, ahí lo tiene usted, el senador Manlio Fabio Beltrones, su propuesta. Le recomiendo también que lea la entrevista que publicó el suplemento de Reforma ayer, Enfoque, donde se comparan las propuestas de Enrique Peña Nieto con Manlio Fabio Beltrones, muy puntualmente. Creo que es un muy buen ejercicio que a todos nos puede ayudar a leer qué es lo que realmente piensan de su país y del futuro de su país los dos aspirantes. Senador Beltrones, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes, Jesús. Gracias a ti, Federico. Gracias, Carlos. Buenas noches, nos vemos la próxima semana en otra emisión de Entre Tres. Que descansen. Barra de Opinión presentó